Apreciables estudiantes de Prepa en línea CEP, bienvenidos a nuestra semana número 4 de este módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Y hay que hacer énfasis en las actividades de esta semana debido a que tenemos nuestra participación en lo que es nuestro foro de integración y la entrega de nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo. Recuerden, nuestro proyecto integrador tiene un valor cercano al 70% de la calificación de este módulo número 14 y las participaciones, nuestro foro de integración es un 7 o un 8%, así es que las actividades de esta semana tienen un valor muy importante para la calificación final de nuestro módulo número 14. Ahora bien, para aquellos que se logren integrar a la sesión del día de hoy, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar sus preguntas directamente, comentarios, sugerencias. También pueden escribirnos por medio del chat de esta plataforma Zoom y también comentarles de que se está generando un video el cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes en la sección de comentarios pueden escribir sus dudas. Recuerden que lo más importante también es que sigamos las normas de comunicación virtual para tanto esta sesión síncrona como para una comunicación asíncrona cuando ustedes revisen el video de la sesión del día de hoy. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Recuerden que a través del método científico nosotros llegamos a la obtención de un conocimiento científico que nos lleva al desarrollo de ese pensamiento científico, explorando y comprendiendo lo que es la dinámica de nuestro universo. Ese universo es mi propio cuerpo, es el lugar donde yo vivo, donde yo trabajo, es mi ciudad, el pueblo donde yo vivo, donde ocurren diversos fenómenos naturales y esto lo llevamos a cabo gracias al estudio de ciencias experimentales, como las que hemos visto en este curso, química, física, ecología, biología, nutrición, bioquímica. Todas estas son ciencias experimentales. Rosaura, bienvenida a la sesión del día de hoy. ¿Tiene alguna duda en particular acerca de nuestra participación en nuestro foro de integración o en nuestro proyecto integrador? Hola, hola. Bueno, si surge alguna duda, por favor, háganmela saber de forma inmediata para abordar esos puntos. Mientras tanto, voy a continuar con la presentación que tenía planeada para el día de hoy. ¿Qué es lo que necesitamos para la entrega de nuestro proyecto integrador? Conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la energía, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento. ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a subir a plataforma? Vamos a subir un documento, el cual contenga una portada con nuestros datos de integración. Después de nuestra portada, es importante que incluyamos la liga de una historieta que debemos de realizar abordando 5 puntos muy importantes. ¿Dónde voy a realizar esta historieta? Tengo diferentes herramientas y hay algo importante. Solo puedo utilizar estas herramientas para poder realizar mi historieta. Pueden utilizar Pixton, Make Believe Comics y Canva para porque ustedes realicen su historieta. Que Storybird no utilicen esta herramienta debido a que ya no cumple con el propósito para poder realizar nuestro proyecto integrador. Eh, Pixton, ¿qué es lo que pasa con Pixton? Si nosotros realizamos nuestra historieta en Pixton, a menos de que nosotros realicemos un pago para poder descargar o compartir nuestra historieta o tengamos una cuenta en Pixton,
no nos va a poder permitir el compartirla. Por supuesto que la podemos realizar, pero no la podemos compartir y tampoco la podemos descargar. En Make Believe Comics y en Canva tienen opciones gratuitas para poderla realizar. Si la hago en estas últimas dos herramientas, es importante que después de su portada ustedes coloquen la liga. Es muy importante, solo se va a revisar la liga para que yo pueda ingresar a estas plataformas. Deben de tener, por favor, mucho cuidado en que me den los permisos para que yo pueda acceder a su plataforma y poderla evaluar. ¿Qué es lo que pasa si realizan su historieta en Pixton? ¿La puedo realizar ahí? Sí. Y única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla de su historieta solo para Pixton y pegarla en su documento. Lo importante es que las imágenes sean de suficiente calidad para que se pueda leer el contenido del diálogo de su historieta. No utilicen Storyboard ya que no cumple con características para que la podamos realizar en este tipo de herramienta. Independientemente de dónde realicemos esta historieta, si es en Canva, en Pixton o en Make Believe Comics, eh, en el primer recuadro de su historieta deben de colocar el título y sus datos de identificación como su nombre y su grupo. Si no colocan en el primer recuadro estos datos, puede ser considerada como no evaluable. Si la realizan en Make Believe Comics o en Canva, debe de ser única y exclusivamente la liga con todos los permisos. Hola Eric, muy buena tarde. En estas herramientas, Make Believe Comic y Canva deben de pegar la liga o el enlace, otorgándome todos los permisos para que yo pueda revisar su historieta. Únicamente en Pixton, por favor, si pueden, no están obligados ustedes a pagar esta herramienta. Pueden tomar impresiones de pantalla única y exclusivamente en Pixton y en cualquiera de estas tres herramientas que ustedes vayan a utilizar. Recuerden de que deben de estar sus datos de identificación en el primer recuadro de su historieta. ¿De qué va a hablar mi historieta? Debe de abordar los siguientes puntos. El primer punto son las características, estructura y propiedades de la materia y la energía. Eric, si usted la realizó en Pixton, por favor, en el primer recuadro deben de estar sus datos de identificación. No está obligado a pagar Pixton, así es que puede tomar impresiones de pantalla y pegarlas directamente en su documento. Ustedes no tienen que hacer alguna otra cosa para quienes lo realicen en Pixton. Tomar impresiones de pantalla, pegarlo en el documento. Verifiquen que la calidad de las imágenes sea suficiente para que se puedan leer los diálogos y ya. No tienen que hacer una presentación, no tienen que subirla a la nube, no. Pegar directamente las impresiones de pantalla. Quienes lo hagan en Make Believe Comics o en Canva, peguen únicamente la liga con los permisos para que yo pueda revisar su historieta. De esa forma podemos resolver si es que ya lo hicimos en Pixton. Perfecto. Así es. Con ello subsanamos todos esos problemas y no utilicen Storyboard. Recuerden, punto número uno, características de estructuras, propiedades tanto de la materia como de la energía, los elementos y las biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características que tienen los seres vivos y los no vivos, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Ahora bien, ¿cómo voy a realizar mi historieta? Por favor, tiene que tener una secuencia lógica. También recuerden que es una historieta. Ustedes deciden la situación, ustedes deciden los personajes, si son dinosaurios, si son extraterrestres, si son ranas, si son osos, si son alguna situación de que se está en un parque, que están cocinando un pastel. Eso es parte de su creatividad, tanto los escenarios como los personajes, pero tiene que tener una secuencia lógica, abordando que cada uno de estos puntos. Eh, Quiero imaginar en este momento unos extraterrestres visitan su ciudad y se preguntan qué son esas formas de vida que se muevan y por qué son formas de vida, qué características tienen.
respecto de la materia inerte. ¿Cómo aprovechan la energía? ¿Qué características tiene la energía? ¿Qué tipo de materia existe en este planeta? ¿De qué están hechos esos seres que dicen ser vivos? ¿Y cuál ha sido el impacto de las personas en el lugar donde viven? Y realizar una historieta en el cual la podamos abordar. Y les vuelvo a repetir, las situaciones y los personajes es completamente su creatividad y responsabilidad. Lo que sí, les vuelvo a repetir, en el primer recuadro coloquen sus datos de identificación y la historieta debe de tener, por favor, una secuencia lógica. Tenemos el documento que vamos a subir a plataforma. Recuerden, una portada con nuestros datos de identificación. Después la liga o el enlace de donde hicimos nosotros nuestra historieta. Si lo realizaron en Pixton y no lo van a pagar o no tienen una cuenta ahí para el cual compartir la liga o descargar el documento, tomen impresiones de pantalla. Después de esto, recuerden que si colocan su enlace, por favor denme todos los permisos para que yo pueda revisar su proyecto integrador, su historieta. Y después de ello, una conclusión tomando en cuenta los puntos que abordaron en su historieta. Esta conclusión debe de ser de media cuartilla y expliquen, por favor, la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo, por qué es importante la biología, y la ecología, para el estudio de los seres vivos, por qué son seres vivos, quién se encarga del estudio de esas moléculas, eh, todo lo condensen estos puntos importantes dentro de lo que es su conclusión con sus propias palabras. Además de que también incluyen las referencias en las cuales ustedes se basen para realizar su actividad. Recuerden, es muy importante, en Pixton sí, y única y exclusivamente en Pixton pueden agregar capturas de pantalla. No se aceptarán de alguna otra plataforma o si lo suben a la nube. No, o es su liga directamente y para Pixton impresiones de pantalla. Con ello es suficiente. Si ustedes lo suben a Drive o lo comparten por medio de alguna otra plataforma o nube, no se va a tomar en cuenta, al igual que si no están sus datos de identificación en la primer recuadro de su historieta. Una vez que se concluya y vayan a subir su documento con todas estas características, lo van a guardar con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4P. Ahora, abordando acerca de lo que nosotros aprendimos dentro de este módulo número 14. Perdón, perdón, perdí mi presentación. Ya, ya, listo. Ahora bien, nosotros aprendimos a partir de lo que es el estudio de la química, su objetivo principal es el estudio de la materia, su comportamiento, sus características y sus transformaciones. Al igual que para estas transformaciones es necesario comprender lo que es el concepto de energía. La materia es de lo que está hecho todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor, que es medible, que es observable. Eso es materia, de lo que estamos hechos nosotros. La energía, recuerden que es un término abstracto, eso es cierto, es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo, pero es más habitual para nosotros los tipos de energía, sobre todo porque para facilitar nuestras tareas, también dentro de lo que es un orden biológico, la energía se puede manifestar de diferentes tipos y formas, así como estas manifestaciones como la luz, el calor, el magnetismo, la gravedad. Son estas manifestaciones de la energía, las utilizamos en diferentes situaciones para facilitar nuestras actividades. Tanto la materia como la energía tienen características y nosotros describimos esas características importantes. La materia
o las sustancias pueden tener algunas o muchas características, pueden adoptar otras características cuando sufre transformación la materia, ello cuando hacemos uso de las reacciones químicas, y todo ese enorme cúmulo de características o propiedades que tiene la materia, es importante la clasificación que nosotros le damos. Las podemos clasificar como propiedades generales, propiedades específicas, propiedades químicas, propiedades físicas. De hecho, en nuestra semana número 1, nosotros realizamos más que una clasificación, una descripción de cada una de estas propiedades. Propiedades generales que tiene la materia como la masa, el volumen, propiedades específicas como el punto de fusión, como el punto de ebullición, propiedades químicas como la toxicidad, la ionización, el pH, propiedades físicas como su densidad o su solubilidad. Eh, de todo este enorme conjunto de características que pueden llegar a tener las sustancias. Algo también muy importante es que estas características o estas propiedades las podemos clasificar como propiedades extensivas o como propiedades intensivas. Esta es una clasificación importante. ¿Por qué? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. ¿A qué o cómo podemos explicar esto y por qué es importante este tipo de clasificación? Imaginen que yo tengo una botella con 1 litro de agua y estoy sediento y me tomo la mitad del líquido. Si tengo 1 litro y me tomo exactamente la mitad, me van a sobrar 500 mililitros. Estoy cambiando sus propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque estoy cambiando tanto el volumen como el peso de esa sustancia llamada agua. Cuando yo me compré mi botella tenía 1 litro, me tomo la mitad, ahora voy a tener solamente 500 mililitros. Estoy cambiando estas propiedades extensivas. Ya no es la misma cantidad que yo tenía al inicio. ¿Qué es lo que pasa con el resto del agua? Con ese medio litro que me queda. No se va a convertir en aceite, no se va a convertir en arena, no se va a convertir en cenizas. El agua restante va a conservar sus propiedades, como su presión, su concentración, el punto de fusión o el punto de ebullición. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Es por ello que también es importante este tipo de clasificación. Y aprovechando las propiedades de la materia también tiene se presenta de diferentes formas y con ello eh, vamos a explicar las transformaciones físicas que puede llegar a sufrir la materia, que depende de la cantidad de energía que tenga una sustancia. Con estas transformaciones físicas, conocemos lo que son perdón. Con esto, nosotros llegamos a conocer los estados de agregación de lo que es la materia. La materia presenta diferentes estados de agregación, de hecho son 6, pero solamente para el estudio de este módulo número 14, para el estudio de los cambios físicos y químicos, nos interesan los 3 estados fundamentales de la materia, lo cual es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Cuáles son los otros 3 estados que no son fundamentales? Es el plasma, los condensados Einstein-Bose y los líquidos de Fermi. Lo que nos interesa son los estados fundamentales, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Estos de qué dependen? De la cantidad de energía que tenga una sustancia. El ejemplo más característico y más habitual en el cual se puede presentar el agua lo podemos ejemplificar. El agua es una sustancia a la cual le llamamos nosotros en estado líquido. Cuando pasa a estado gaseoso, nosotros le llamamos hielo. Si nosotros ese líquido lo evaporamos, lo convertimos en vapor de agua o en estado gaseoso. Se presenta en estos 3 estados de agregación dependiendo la cantidad de energía que tengan las partículas que conforman esta sustancia.
Este tipo de cambios son cambios físicos para el agua, ya que las propiedades del agua o las características, la propia naturaleza del agua no cambia en estado sólido, ni en estado líquido, ni en estado gaseoso. Lo que cambia es la cantidad de energía que le permite estar en estos tres estados de agregación. Cuando las moléculas de agua tienen mucha energía, están en estado gaseoso. Cuando tienen poca energía, están en estado sólido y un estado intermedio entre el sólido y el estado gaseoso es el estado líquido. Pero en esos tres estados de agregación, la naturaleza del agua no cambia, no cambia su composición, solo el cómo se nos presenta físicamente. De aquí es que nosotros podemos explicar los cambios en los estados de agregación de lo que es la materia. Respecto de la energía también tiene propiedades y tiene propiedades muy interesantes. ¿Cómo cuál? Una de las propiedades de la energía es que la energía se conserva y esto obedece una ley muy importante, la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. La energía ya se puede transformar, ya que se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Por ejemplo, en la imagen que les pongo en la presentación, nosotros podemos observar que a partir de la fuerza del viento, mediante un generador eólico, convertimos esa fuerza y esa energía en energía mecánica, que puede convertirse en energía eléctrica. A partir de la energía con la que cuentan los átomos, podemos liberarla en procesos de fisión nuclear, convirtiendo también esta energía en calor y a su vez en energía eléctrica. O, ¿por qué no? A partir de la luz del sol, tomar esta energía luminosa y convertirla en energía eléctrica, que puede llegar a nuestros hogares y en nuestros hogares nosotros la convertimos, esta energía eléctrica la convertimos en energía sonora cuando escuchamos la radio, en energía electromagnética, cuando nosotros utilizamos el horno de microondas o nos conectamos por medio del Wi-Fi a Internet, en energía luminosa cuando nosotros vemos las pantallas de nuestra televisión o nuestro celular, en energía luminosa si es que prendemos la luz, en energía mecánica, si es que utilizamos la lavadora, la licuadora, un taladro. Así es que vemos estas características y sobre todo esta propiedad debido a que la energía se transforma. La energía también se traspasa ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y finalmente, una característica de la energía es que se degrada, ya que una vez que se utiliza, esta ya no se puede aprovechar. Acerca de esto, y conociendo y comprendiendo lo que son las características de la materia, las unidades fundamentales de la materia las clasificamos por ejemplo, en sustancias y mezclas. Estas sustancias, a su vez, las podemos clasificar en elementos y compuestos, y nosotros aprendimos acerca de los elementos de la tabla periódica cuando le explicamos a Margarita en nuestra actividad número 4 por medio de una presentación, en la cual nosotros le describimos acerca de los elementos de los que está formada toda la materia en nuestro universo, en todo lo que nos rodea. De estos elementos que se encuentran en la tabla periódica, hay algunos elementos principales de los que están hechos los seres vivos y les vamos a llamar bioelementos. Los elementos que se encuentran en mayor cantidad en los seres vivos les vamos a llamar bioelementos primarios, como el caso del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Son los elementos que se encuentran en mayor cantidad en todos los seres vivos, en todos los seres vivos. A los que se encuentran en menor cantidad y que son muy importantes les vamos a llamar bioelementos secundarios, con el caso del cloro, el magnesio o el potasio. Y aquellos que se encuentran en una cantidad muy pequeña, pero que también son indispensables, les podemos llamar oligoelementos o elementos traza.
como el hierro, el molibdeno, el selenio, el estaño o el boro. Algo muy importante y que aprendimos, cuando estos bioelementos reaccionan consigo mismo, van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas son los componentes de los seres vivos. Estos les podemos, los clasificamos de acuerdo a su naturaleza como bioelementos eh, inorgánicos o bien, perdón, como biomoléculas inorgánicas o bien como biomoléculas orgánicas. Las más importantes y que corresponden tanto a estructura como función en los seres vivos van a ser las biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas existen y son muy importantes, como el agua, sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono. Pero estructuralmente y con funciones específicas vamos a tener a lo que son las biomoléculas orgánicas. Estas se caracterizan ¿por qué? Porque esencialmente son estructuras hechas a base de carbono. No solamente carbono, sino cuando reacciona con hidrógeno y oxígeno. De aquí que podemos clasificar a esas biomoléculas en cuatro grupos muy importantes. Vamos a tener en primer lugar a los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas muy grandes que tienen una característica. Van a estar formadas por pequeñas unidades o moléculas químicas llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar, es indistinto, que reaccionan entre consigo mismos para formar estructuras de alto peso molecular, estructuras muy grandes. En el ser humano, los carbohidratos tienen funciones energéticas, eh, creo que es la principal función, debido a que los carbohidratos nos otorgan energía de forma muy rápida y la podemos encontrar en moléculas como son los almidones. Los almidones los encontramos en los cereales, los azúcares libres, los monosacáridos los encontramos en las frutas y su función principal es otorgarnos energía. En otros seres vivos, como en el caso de las plantas, en el caso de los insectos, también de los hongos, tienen formas estructurales, también les proporcionan energía, pero es parte de su estructura. En las plantas, la forma estructural de los carbohidratos no van a formar almidones. Lo que van a formar van a ser celulosas. La celulosa, por ejemplo, le da la función estructural a las plantas y a los árboles para sus estructuras de sostén, como son los tallos y las hojas, las raíces. Algunos insectos, por ejemplo, su exoesqueleto también está formado por carbohidratos, por lo cual son importantes para este tipo de seres vivos porque es una forma estructural muy importante. Las siguientes biomoléculas van a ser los lípidos, lípidos o grasas, también, no importa cómo les llamemos, todo depende de la etimología. Las grasas van a estar formadas también por moléculas químicas muy semejantes llamadas ácidos grasos. Eh, de los ácidos grasos para el ser humano es importante, vamos a tener lo que son ácidos grasos esenciales. Recordemos que el ser humano es un organismo heterótrofo. No podemos sintetizar o crear todas las sustancias que nosotros necesitamos para nuestras funciones. Es por ello y como organismos heterótrofos que necesitamos asimilarlas por medio de nuestros nutrientes o de nuestros alimentos. Dentro de las funciones para el ser humano de las grasas, tiene funciones increíbles. Una de esas funciones es funcionar como almacén de energía, también nos otorgan energía. Las grasas son las moléculas que más energía nos pueden brindar, pero no es su función principal. Dentro de otras funciones, tiene funciones de protección, ya que envuelve a nuestros órganos internos. Tiene funciones de aislamiento, es una función térmica, ya que debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa que mantiene nuestros procesos homeostáticos en orden. Las grasas también tienen funciones hormonales muy importantes, ya que, por ejemplo, son precursoras de los esteroles, como el colesterol, que es una molécula muy importante en la formación de membranas.
en hormonas como las prostaglandinas, en algunas sustancias como en el caso de los cerebrósidos son muy importantes cuando somos jóvenes. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuestro cerebro, dentro de las principales funciones que tienen los lípidos. Las siguientes biomoléculas van a ser las proteínas. Las proteínas tienen las funciones más diversas y más importantes en los seres vivos, ya que van a tener funciones estructurales, funciones de protección, funciones de estructura, funciones de movilidad, funciones hormonales, funciones catalíticas. Las proteínas son moléculas increíblemente diversas y con una cantidad enorme de funciones. Las proteínas están hechas a su vez de moléculas muy grandes llamadas péptidos, que estos péptidos y las proteínas están formadas de pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Al día de hoy se han identificado entre 403 y 406 aminoácidos, y dentro de toda esta enorme cantidad de aminoácidos, solo existen 20 de estos 20 aminoácidos que conforman las proteínas estructurales. Dentro de estos 20 aminoácidos, el ser humano necesita entre 10 u 11 aminoácidos dependiendo de nuestra edad, a los cuales les vamos a llamar aminoácidos esenciales, como el triptofano, la valina, la isoleucina, la treonina, que al igual les llamamos aminoácidos esenciales porque nosotros no podemos sintetizarlos y necesitamos consumirlos dentro de nuestros nutrientes. Dentro de las funciones que tienen las proteínas, tienen funciones de protección, ya que en el ser humano nuestro sistema inmunológico es mediado por proteínas. Nuestras uñas, nuestro cabello está formado por proteínas, al igual que nuestra piel. Tiene funciones estructurales y de soporte, ya que nuestros huesos y nuestros músculos están formados por proteínas. Tiene funciones de transporte, ya que existen tanto sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, y esos nutrientes o nuestros desechos son transportados por las proteínas por medio de nuestro sistema circulatorio. Tiene funciones hormonales debido a que, por ejemplo, la insulina, que es una hormona muy importante que transporta los carbohidratos hacia las células, pues la insulina es una proteína y existen muchísimas eh, proteínas que tienen funciones hormonales, y no solamente ellos, sino también tienen funciones como neurotransmisores. También tiene funciones energéticas. Las proteínas también nos proporcionan energía, nos proporcionan 4 kilocalorías, al igual que los carbohidratos. ¿Qué otro tipo de propiedades? Tienen funciones catalíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las reacciones biológicas, todas las reacciones de nuestro metabolismo son mediadas por enzimas. Y más del 99% de las enzimas son proteínas. Si no tuviéramos estas enzimas, nuestro metabolismo no se puede llevar a cabo. Esas reacciones biológicas no pueden ser llevadas a cabo sin la presencia de enzimas, y las enzimas que participan son proteínas. Y finalmente vamos a tener lo que son los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a tener lo que es el DNA o ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. ¿Por qué son importantes estas biomoléculas? Porque el ADN o DNA guarda la información química de quiénes somos nosotros. ¿Por medio de qué? O en unidades estructurales dentro del DNA, que son genes. Determinan la forma de nuestro cabello, el color de nuestro cabello, de nuestros ojos, la forma de nuestras uñas. Toda la información biológica o química de quiénes somos nosotros está contenida en nuestro DNA. Y algo muy importante, la información de las proteínas que nosotros necesitamos está contenida en esta información dentro de lo que es nuestro DNA. El otro ácido nucleico, el RNA,
qué función tiene. Existen muchos tipos. Ahorita, al menos son más de 30 tipos diferentes de RNAs y tienen una función muy importante. ¿Cuál es la función? De que son las moléculas que tienen la característica de que pueden leer la información en el DNA. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. Es decir, el RNA se une al DNA y puede leer toda esta información química y el RNA es transportado a lo que son los ribosomas dentro de las células para que aquí se fabriquen las proteínas que nosotros necesitamos, ya sean enzimas, ya sean proteínas estructurales y cualquier tipo de proteínas, la información está contenida dentro del DNA. Y al igual que los carbohidratos, los lípidos o las proteínas, los ácidos nucleicos están formados por moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Dentro de estos nucleótidos vamos a tener lo que es la timina, la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo que conforman estos ácidos nucleicos. Ahora bien, la semana pasada platicábamos, bueno, ¿y qué es lo que pasa con las vitaminas? Eh, Existe entre los científicos, entre los investigadores, puntos de vista diferentes acerca de lo que son las vitaminas, si son biomoléculas orgánicas o no lo son. Más no le restan la importancia. ¿Por qué? Porque las vitaminas son muy importantes porque juegan un papel biológico en los seres vivos. Ayudan a las proteínas, sobre todo a las enzimas, a que lleven a cabo estas funciones biológicas dentro de lo que es el metabolismo. Pero a diferencia de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas y los ácidos nucleicos, las vitaminas no tienen una estructura química común entre toda la diversidad de vitaminas que existe. Es por ello que muchos autores no las clasifican dentro de las biomoléculas orgánicas. Ojo, que no entre su clasificación ahí, no le resta la importancia que tienen. Por supuesto que se reconoce la importancia que tienen las vitaminas, pero solo no las clasifican algunos autores, algunos otros sí, dentro de lo que son las biomoléculas orgánicas. Lo importante es conocer que también existen y que juegan un papel muy importante dentro de los seres vivos, ya que nos ayudan a prevenir enfermedades, a un correcto desarrollo y mantenimiento de nuestro cuerpo, de nuestra estructura y nuestra función dentro de lo que son los seres vivos. Y bueno, continuando con lo que son las transformaciones de la materia, si bien ya pronunciamos y explicamos acerca de lo que era la energía y que se rige por una ley, nosotros en nuestra primera semana aprendimos acerca de la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Y cómo ocurren o para qué son estas transformaciones? Ocurren dentro de algo que se llama reacciones químicas. En las reacciones químicas, a diferencia de los cambios físicos, sí transformamos la naturaleza de la materia, es decir, unas sustancias que llamamos reactivos se convierten en otras sustancias llamadas productos, donde sus características y sus propiedades van a cambiar. Cambia su naturaleza. Existen y nosotros clasificamos estas reacciones de acuerdo al mecanismo en el cual se ejecuta, como reacciones de combustión, de precipitación, reacciones, por ejemplo, de acidificación, de síntesis, de sustitución, de acuerdo al mecanismo químico que se esté efectuando. Algo importante, los cambios físicos no transforman la naturaleza de la materia. Los cambios químicos sí transforman la naturaleza de las sustancias. Ahora bien, ¿qué pasa con las unidades fundamentales de la materia, los cuales son los átomos? ¿Pueden llegar a sufrir cambios? Por supuesto que sí. Son de dos tipos. La separación de estos núcleos obedece a un cambio que se llama fisión nuclear. La fisión nuclear involucra el rompimiento de estos átomos en átomos más ligeros y pequeños. Cuando ocurre este proceso, se liberan cantidades colosales de energía. Eh, el ser humano ha aprovechado esta energía para generar otros tipos más.
más útiles de energía, como es energía térmica, como es energía eléctrica. También el ser humano lo ha utilizado en procesos destructivos, como las bombas nucleares, las bombas termonucleares, pero a partir de estos procesos ha llevado un dominio y un control para beneficio de la propia humanidad. El otro tipo de proceso que involucra cambios nucleares no es el rompimiento de esos núcleos, sino la unión de núcleos en átomos más pesados. El ser humano no ha logrado un control de estos procesos, pero son los procesos por los cuales toda la materia que nosotros observamos y de la cual nosotros estamos hechos, ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro universo. Es un proceso que en este momento se está llevando en nuestro Sol, al unir átomos de hidrógeno para crear átomos de helio y a su vez átomos ligeros como de átomos de litio, de berilio, de átomos de carbono, de oxígeno. Si bien los procesos de fisión nuclear liberan cantidades enormes de energía, los procesos de fusión nuclear todavía liberan cantidades más grandes de energía. La energía que llega a nuestro planeta en forma de luz y de calor proviene de nuestro Sol, que está a distancias enormes de nuestro planeta y aún así alimenta todo nuestro sistema solar por estas cantidades enormes de energía. Estos son los cambios que puede llegar a sufrir la materia. Cambios físicos donde no se transforma su naturaleza, cambios químicos donde sí se transforma la naturaleza de las sustancias y cambios nucleares que tienen que ver con las unidades más pequeñas de la materia. Respecto de las características de los seres vivos que nos separan de esa materia inerte, recuerden que todos los seres vivos tenemos al menos 8 características comunes entre todos los diferentes tipos de seres vivos, ya sean seres unicelulares, pluricelulares, plantas, animales, hongos, bacterias. Todos tenemos 8 características fundamentales. Todos tenemos una estructura y una organización, un nivel de organización muy especializado. Presentamos un metabolismo. El metabolismo, recuerden que son todas ese conjunto de reacciones biológicas que se llevan a cabo para sustentar la vida. Los seres vivos presentan una homeostasis, que es esa capacidad de regular esas condiciones internas. Los seres vivos se reproducen de una forma sexual o asexual. Tienen un crecimiento regulado y cumplen también con un ciclo de vida específico. Los seres vivos reaccionan a los estímulos del medio, es decir, presentan una irritabilidad. Los seres vivos también se adaptan y cuando es necesario pueden llegar a evolucionar. Recuerden, los seres vivos tienen 8 características fundamentales y si no tienen alguna de estas 8, entonces ya no son considerados seres vivos. ¿Como cuáles son? Como los virus o los priones que pueden llegar a tener varias de estas características, pero no tienen al menos estas 8. Los seres vivos pueden llegar a tener más características, por supuesto que sí, como desarrollar inteligencia, desarrollar un lenguaje, desarrollar una comunicación, desarrollar sentimientos. Esas son otras características, pero recuerden, todos los seres vivos tenemos 8 características fundamentales. Además de que su nivel de organización es muy complejo, a diferencia de la materia inerte. Toda la materia, viva o no viva, está formada por átomos y por moléculas. En los seres vivos se forman estas biomoléculas que conforman los organelos celulares que se encuentran dentro de las células. Una célula es funcional e independiente, es un organismo vivo, como las bacterias, como los hongos unicelulares, como algunas arqueas. La célula es la unidad funcional de la vida, la unidad fundamental de lo que son los seres vivos. Los organismos pluricelulares están conformados por dos o más células. Cuando se tienen células con funciones específicas, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan dentro de sistemas de órganos. Por ejemplo, comentábamos la semana pasada, el ser humano tiene un sistema circulatorio, un sistema nervioso, un sistema digestivo, un sistema reproductor, un sistema respiratorio.
un sistema tegumentario, un sistema endocrino. Por ahí se me escapan, creo que algunos, pero los organismos pluricelulares son organismos muy complejos. Hasta aquí podemos terminar ese nivel de organización o podemos llevarlo más allá. ¿Por qué? Porque recuerden que los organismos se integran dentro, los organismos pluricelulares dentro de poblaciones. Ya sea con la misma especie o dentro de comunidades con otras especies. No vivimos ajenos a otros organismos vivos. Nosotros tenemos quizá mascotas en casa o en nuestra comunidad existen aves, existen reptiles, existen otros tipos de seres vivos. Incluso en nuestro cuerpo existen otros seres vivos que viven con nosotros, que nos ayudan o que nos parasitan incluso. Pero nos integramos dentro de comunidades. Dentro de las comunidades se integran dentro de ecosistemas, diferentes ecosistemas de montaña, ecosistemas marinos, de playa, de tundra, de taiga, de bosques, de selva, de pastizales. A este conjunto de ecosistemas le llamamos biosfera. Nuestra biosfera es nuestro planeta Tierra. Podemos parar ese nivel de organización ahí si es que nosotros queremos, ya no es necesario, pero recuerden que nuestro planeta pertenece a un sistema solar, nuestro sistema solar está dentro de una galaxia, nuestra galaxia está en un cúmulo de galaxias que pertenece a todo un cúmulo más grande llamada Lania Ikea dentro de lo que es el universo que nosotros podemos observar. Así es que este nivel de organización, pues lo podemos llevar todavía mucho más allá, que no es necesario. Lo importante es que nos quede claro para lo que son los organismos vivos. Y finalmente, debemos de explicar en un rubro muy importante el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Y yo encontré un dato muy importante. Los dinosaurios estuvieron dominando nuestro planeta alrededor de 160 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. En escala humana. El ser humano, propiamente, el ser humano actual, lleva alrededor de 300.000 años. ¿Y qué es lo que ha hecho en ese tiempo? Eh, ha tenido un impacto positivo, ha tenido un impacto negativo, o de los dos. El ser humano ha consumido recursos, ha contaminado, ha cambiado el clima, ha extinguido especies. Eso es un impacto negativo del ser humano en la dinámica del universo. Pero el ser humano también ha tenido un impacto muy positivo, ha desarrollado ciencia y tecnología. Si el ser humano no hubiera o desarrollado toda esta tecnología, no podríamos tener prepelíneas C, no podríamos comunicarnos en tiempo real, no podríamos tener las herramientas con las que gozamos hoy en día. ¿Para qué? Para aprender más acerca de estas ciencias experimentales. Ha creado ciencia, ha creado arte, ha estudiado estos organismos vivos. El ser humano ha tenido tanto un impacto positivo como un impacto negativo. ¿Cuál va a ser lo que nosotros vamos a describir? Realmente el que ustedes quieran. O el que más les llame la atención. Generalmente nos llama más la atención los impactos negativos, pero recuerden también el ser humano ha tenido muchos impactos positivos en la dinámica de nuestro universo. ¿Hasta aquí alguna duda respecto de nuestro proyecto integrador? Recuerden que también una parte muy importante es nuestra participación en nuestro foro de integración. En este foro de integración, recuerden que debemos de reflexionar acerca de la importancia del conocimiento científico que se aplica al estudio de la dinámica del universo. ¿Cómo vamos a realizar esto? Por medio de nuestra participación en nuestro foro, respondiendo a la pregunta de Tonadora como primera participación, vamos a responder a esta pregunta: ¿cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Y por lo menos realicen 5 participaciones, 5. Pueden realizar más. Yo espero que realicen más. ¿Por qué? Porque esto le va a dar oportunidad a nuestros compañeros de que nos realicen una retroalimentación, de que puedan participar con nuestros comentarios que nosotros realicemos y se pueda nutrir más nuestro foro. Para nuestra segunda y tercera participación vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y al menos vamos a
a compartir nuestra opinión con dos de ellos, al menos con dos. Podemos hacerle una pregunta, hacerles alguna observación, una sugerencia, nuestra opinión, si estamos a favor o en contra de lo que ellos están manifestando. Recuerden siempre siguiendo las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación, en caso de que hayan comentado alguna de nuestras participaciones, vamos a reflexionar y le vamos a responder. No se preocupen si al momento nadie ha comentado alguna de nuestras participaciones. Recuerden, nuestro foro va a estar abierto hasta el día domingo. Entre más participemos, más se va a nutrir. Si no tenemos alguna participación respecto de nuestros de los comentarios realizados, entonces podemos comentar a otro compañero. Y para nuestra última participación, vamos nosotros a hacer una conclusión respecto de los puntos más importantes que se están vertiendo dentro de nuestro foro. ¿Ok? Eric, qué bueno que todavía nos acompaña. ¿Hasta aquí alguna duda respecto de nuestra participación en nuestro foro? ¿O usted ya le hizo en Pixton? Recuerden que en Pixton pueden tomar impresiones de pantalla, pero independientemente de en qué herramienta realicemos nuestro proyecto integrador, recuerden que en el primer recuadro deben de estar sus datos de identificación. Si lo hacen en Make Believe Comics o en Canva, recuerden que lo que tienen que pegar su enlace y recuerden que me deben de otorgar todos los permisos para que yo pueda acceder a su historieta. Bueno, si no hay alguna duda, espero que sigan participando en el foro. Muchas gracias, Eric, por esas participaciones. Recuerden que al menos 5, espero que puedan participar más. El foro está abierto hasta el día domingo. Y antes del domingo tenemos otra sesión el día viernes por si llega a surgir alguna duda respecto de las actividades de esta semana. Y recuerden que son las actividades que aportan más a nuestra calificación final de este módulo número 14. Que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Hasta luego, Eric. Que tengan una muy bonita tarde. Adiós.